No, Dile tú. no tengo ninguna. Tú primero, dile tu buena noticia. He tenido malas noticias estos días. Acaban de ascenderme. ¡Soy gerente ahora, sí! Amigos que se casan. Que mi hermano entró a la universidad. Soy muy escandalosa, así que se lo cuento a todo el mundo. Facebook, Twitter. Sí, pero no comparto noticias si no me lo piden. ¿A qué no sabes adivina qué? No. ¿No? ¿Algo así? Literalmente les escribo a todos los que conozco en mi vida. Con mis amigos, casi siempre, en la comida. Es Para que que puedan ellos- celebrar contigo, ¿no? Sí, sí. ¿Le has contado a alguien que estás en Alfa? Tal vez digas, bueno, no estoy listo para decirlo porque ni siquiera sé qué pensar. O tal vez estás pensando, he comenzado a experimentar algo. Pero suponiendo que alguien te pregunta, ¿qué le dirías? ¿Cómo se lo explicarías? Y aún, ¿por qué lo harías? A veces a mí también se me hace difícil. No me resulta fácil decirle a las personas que voy a la iglesia y a veces me avergüenza un poco compartir mi fe. Y no sé por qué. Supongo que me preocupa que las personas piensen que soy rara o algo así. Y a veces las personas se asustan cuando hablas sobre tu fe. Pero el asunto es que yo sé en mi corazón en lo que creo, entonces ¿por qué me asusta? Porque a veces es tan difícil decirlo a los demás. Recuerdo mi vida antes de ser cristiano. Antes me irritaban mucho los cristianos que conocía y que querían hablar conmigo sobre su fe. Era como si quisieran convertirme. Yo era ateo y no trataba de convertir a nadie al ateísmo. No entendía por qué no podían mantener en privado su fe. A veces escucho, ¿no es que la fe es un asunto personal? ¿No son los mejores cristianos aquellos que pueden vivir su fe, pero no hablan sobre ella? Y parece que todos tienen un tío Norman, el cristiano perfecto, que ejerce su fe, pero nunca les habla de ella. Pero la pregunta que quiero hacer es, ¿cómo se volvió cristiano el tío Norman? Alguien debió decirle. Y si los primeros cristianos no hubieran hablado de su fe, no la conoceríamos. ¿Por qué deberíamos contarle a los demás sobre Jesús? Primero, porque él así lo quería. El verbo ir en todas sus formas aparece en la Biblia 1514 veces. Jesús le decía esto a sus discípulos constantemente. Vayan y digan, vayan e inviten, vayan y hagan discípulos. Él dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Vayan y digan a las personas la buena noticia sobre mí. Y luego está la necesidad de otras personas. Es un acto de amor. Contarle a las personas esta increíble noticia de que Jesús nos puede dar paz, una profunda alegría interna. Él llena nuestro corazón de amor. Él da sentido y propósito en nuestra vida. Jesús nos da perdón y vida eterna. De verdad esto es maravilloso. Es como si encontraras agua en el desierto, un oasis. ¿No sería bastante egoísta encontrar esa agua y beberla tú solo, sin decírselo a tus amigos? Vas a querer decirles, miren, encontramos agua. Es natural que querramos decirle a las personas que encontramos a Jesús, ya que es una excelente noticia. La palabra evangelio significa buena noticia. Y cuando escuchas buenas noticias, quieres contarle a los demás. Las buenas noticias viajan rápido. Creo que tu trabajo era llamar a las personas cuando nació Henry. Y Ya te casi di una terminamos, lista de amor. las personas que tenías que contactar. Creo que me diste una lista de 10 personas. Ahora lo publicarías en Facebook. Era en esa época en que había casetas telefónicas y tenías que poner... Monedas. Sí, eran monedas. Sí. Y hacías la llamada. Era un poco más complicado, así que salía a hacer las llamadas y la primera persona que contacté fue la madre de Pipa. Y la llamé y le dije, buenas noticias, tuvimos un hijo. Pesa unos 5 kilos y medio y... 3,400. Sí, lo que haya sido. Ujú. Y luego, la segunda persona que estaba en la lista era mi madre. Ujú. Llamé a mi madre y estaba ocupado. Entonces llamé a la siguiente persona, que era la hermana de Pipa,
Y ella dijo, ah, ya me enteré, fue un niño. Y lo llamarán Henry, ¿no? Pensé, qué raro. Luego dijo, mi madre fue quien me dijo. Llamé a la siguiente persona y dijo, ah, felicidades, ya me enteré de tu hijo. Y así seguí con la lista y así había continuado y alguien le había llamado a alguien. Así que en las siguientes llamadas ya sabían de Henry. Cuando finalmente contacté a mi mamá, ella dijo que ya se había enterado por la madre de Pipa. La madre de Pipa le llamó y por eso estaba ocupado. No tuve que decirle a la madre de Pipa, debes decirle a los demás. Era natural para ella, las buenas noticias viajan rápido. Cuando escuchas buenas noticias quieres contarle a los demás y eso hizo. Cuando yo encontré a Jesús, quería decirle a los demás, eso era lo más natural. Creo que quería decírselo a los demás. Pero la forma en la que lo hacía no siempre fue con mucho tacto. No olvido que poco después de haber encontrado a Jesús, fui a una fiesta y estaba determinado a decirle a la primera persona que viera ahí, la primera persona que viera sobre Jesús. Y resulta que la primera persona que vi, que conocía, era Pipa, estaba en la pista de baile. Y pensé, eso es, voy a ir hacia ella a hablarle sobre Jesús. Y durante los 10 días que tenía de ser cristiano, estuve en una charla de evangelización. Y nos dijeron, si quieres hablarle a los demás sobre Jesús, lo primero que necesitas es establecer el hecho de que la persona necesita a Jesús. Y pensé, claro, tengo que ir a establecer el hecho de que necesita a Jesús. Así que fui directamente a la pista, no quería perder el tiempo haciendo conversación, y le dije, hola Pipa, tú te ves terrible. Realmente necesitas a Jesús. Eso es insensibilidad y creo que si continúas haciendo esto, antes o después saldrás herido. Así que pasaba de insensibilidad a temor. Tenía mucho miedo de mencionar el nombre de Jesús. Creo que gran parte de mi vida estuve buscando formas en que pueda comunicar la fe, de una forma que no involucre ni insensibilidad ni miedo. Tenemos que entender que contarle a otras personas sobre Jesús surge naturalmente de nuestra propia relación con Dios. Y finalmente nuestra motivación es el amor. El amor hacia Dios y el amor hacia otras personas. Y una forma en que podemos contárselo a otros sin insensibilidad es con nuestra presencia en el mundo. Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Mi hermana estaba a punto de casarse y estaba haciendo el curso de preparación para el matrimonio en la iglesia y dijo, Julia, mira, ¿quieres venir a la iglesia un domingo? Yo de todas formas voy a ir y yo tenía una lucha interna con mi fe. Estaba buscando respuestas y las estaba buscando en los lugares equivocados y pensé, bueno, ¿sabes qué? Voy a ir a la iglesia. Ahí una persona oró por mí, entonces sentí una verdadera paz. Sentí como si volviera a casa. Resultó que Alfa estaba por comenzar el siguiente miércoles. Así que fui a Alfa y no fue un itinerario rápido, sino que fue como una construcción sólida semana tras semana, una reestructuración de mi fe. De hecho, creo que todo lo que sabía que era verdad sobre Dios pasó de mi cabeza a mi corazón. Hace unos años escuché una charla sobre tráfico humano y yo no sabía nada al respecto, no sabía que la compra y venta de seres humanos en verdad existía. Entonces sentí en ese instante esta clase de angustia. ¿Por qué no lo sabía si soy una chica con educación? ¿Por qué no sabía sobre esto? Y entonces yo entonces decidí decir, Dios, dime cómo puedo ayudar en esto, cómo puedo hacer una diferencia. En resumen, terminé organizando un equipo y queríamos ser las mujeres más rápidas que hubieran remado en el Océano Atlántico, volver a cruzar la ruta transatlántica de la trata de esclavos. Queríamos hacer ruido y ser la voz para muchas personas que no la tienen actualmente. Iniciamos una carrera con otros 17 equipos, éramos el único equipo de solo mujeres, iniciamos con olas de 15 metros de tamaño de casas. De haber sabido lo que viviríamos, creo que lo hubiéramos abandonado. Tuvimos el mareo más horrible, perdimos un tercio de nuestra comida. Todo lo que podía salir mal, salió mal. Todo lo que se podía averiar, se averió. El simple esfuerzo físico de remar 12 horas al día, 2 horas remando y 2 horas descansando, era muy intenso. Pero en realidad la batalla mental de
5.000 kilómetros era tan abrumadora. Y creo que de no haber tenido un motivo para remar, seguro me habría rendido. Esto fue más que una carrera, es un proyecto de vida al que estoy comprometida. Y definitivamente es un maratón, no una carrera corta, tiene sus altas y bajas. Me gusta recordar a William Wilberforce, un verdadero héroe para mí, quien durante 45 años no se dio por vencido, seguía perseverando. Después de muchos contratiempos y de muchos desafíos, hasta 3 días antes de su muerte, solo hasta entonces el acta de abolición de la esclavitud fue aprobada en el Parlamento. Esa fue una gran victoria y muchas veces pienso en lo abrumada que me sentía, pero recordé esa fortaleza y esa resistencia que tenía, que podemos aprender y sacar mucho de su ejemplo, y creo que pude comprender un poco de eso en esas semanas en el océano. Cuando terminamos la carrera, fundamos Sport for Freedom, una organización que ayuda directamente a rehabilitar a sobrevivientes del tráfico humano en el Reino Unido, para realmente poder hacer una diferencia en la vida de esas personas. A través de lo que hacemos, y la historia continúa, se sigue contando. No podemos hacerlo todo, pero ¿qué podemos hacer nosotros? Vamos a hacer nuestra parte, y nuestras partes en forma colectiva hacen una diferencia. Nelson Mandela dijo, no son los reyes y generales los que hacen historia, sino las masas del pueblo. Jesús nos llamó a nosotros para tener una amplia influencia, y para hacer eso necesitamos estar en el mundo y no alejarnos de este. Sí, Jesús dice que debemos ser como la sal y la luz. La sal es lo que nos brinda sabor, pero en el mundo antiguo era un conservador. Evitaba que la carne se pudriera. Y como cristianos debemos evitar que la sociedad se malogre. Jesús dice, ustedes son la luz. Somos luz en el mundo por nuestras buenas obras, por lo que hacemos como cristianos, como respondemos al hambre, la pobreza y la injusticia en el mundo. Martin Luther King dijo, la oscuridad no puede acabar con la oscuridad, solo la luz puede hacerlo. El odio no puede acabar con el odio, solo el amor puede hacerlo. Y somos llamados a estar ahí, en el trabajo, en la comunidad, siendo sal y luz, demostrando actos de bondad para con los otros. Lo que hacemos habla volúmenes. Me llamo Hugo Monge y antes era jugador de rugby. Jugaba para los Harlequins en Londres. Jugué para Inglaterra en el British y Irish Lions. Ahora soy comentarista y crítico, así que pasé de jugar rugby a hablar de rugby y es fabuloso. Ahora ya sea socializando, haciendo amigos o en un nuevo trabajo, cuando me volví jugador de rugby, creo que pensaba que era demasiado cool para ir a la iglesia. Esa no era la prioridad en mi vida, lo dejé en segundo plano y como que quedó en el olvido. Otras cosas tomaron el lugar de Dios en mi vida. Así fueron las cosas para mí. Pero al entrar en el rugby, eso cambió un poco. Se volvió un punto de interés mientras comenzaba a familiarizarme con el ambiente. Es gracioso, antes de cada juego se hablaba de rituales. Algunos chicos se ponen el calcetín derecho primero o salen del vestidor al último. Para mí, en el rugby, lo único que tenía que hacer siempre era buscar el teléfono y decir una oración antes de salir al campo. Para mí ese momento era más importante que el entrenamiento que había hecho. Tuvimos un juego importante contra London Wasps. Son un rival poderoso, era un juego importante. Yo había escrito un mensaje dentro de mi camiseta e hice una de las mejores anotaciones que pude hacer para los Harlequins, mi equipo. Logré anotar, me levanté la camiseta, mostrando el mensaje que decía, gracias Jesús. Nadie vio el mensaje, además de las personas que estaban frente a mí en las gradas. Mis compañeros no lo vieron. No fue hasta el miércoles, que las fotos salieron en la prensa, las publicaron en internet y dijeron, Hugo, ¿qué rayos fue eso? Ellos no lo entendían y algunos compañeros estaban muy preocupados. Decían, ¿todo está bien en tu vida? ¿Por qué necesitas a Jesús? ¿Qué significa eso? O sea, ¿eres parte de un culto ahora? Y me hacían muchas preguntas muy raras, pero me dio mucho gusto que hablaran del tema. Fue fabuloso, ya que pude hablar con ellos sobre las razones por las que lo hice y lo que sentía. Para mí esta ha sido mi mejor noticia, y quiero que el mundo se entere de esto. Para mí significa tener conversaciones, no es presionar a la gente, sino contarle a las personas la buena noticia. Me encanta ir a la iglesia, amo a mi Dios porque esto es lo que Él ha hecho por mí.
Si quieres algo de ello, lo que quieras, pero principalmente es tener una conversación decente. Si las personas pueden confiar y ven autenticidad,